Bueno muchachos, en la clase de hoy vamos a hablar de estabilidad. Esta es una de las características que debe tener una estructura. Entonces vamos a recordar, estamos viendo la fundamentación tanto teórica de las estructuras. Las estructuras deben ser primero que todo resistentes. Y en la clase pasada estábamos viendo el papel que juega la forma en la resistencia. La resistencia no está únicamente dada por la forma, también depende del material, depende de la disposición de las cargas, depende de algunos otros aspectos, pero la forma es un aspecto muy importante dentro de la resistencia. Hoy vamos a hablar de una segunda característica de las estructuras. Las estructuras no solamente deben ser resistentes, sino deben ser estables. Entonces, ¿cuál es el concepto de estabilidad? ¿Cuál es el concepto que se debe aplicar en términos de estabilidad para, para garantizar que un edificio esté en pie? ¿Sí? Que no vaya a colapsar o que no vaya a colapsar por vuelco. Bueno, entonces para eso, digamos que tenemos la clase de hoy en donde vamos a conceptualizar este término de estabilidad, a entenderlo y vamos a aplicar hacer un pequeño ejercicio práctico. Bueno, entonces estabilidad. La estabilidad viene condicionada por la superficie de apoyo. Entonces hay dos condiciones aquí. Entonces, primero nos dice que la superficie de apoyo. Listo. Entonces vamos a pensar que es muy importante la superficie de apoyo. Y segundo, dice mientras el eje que pasa por el centro de gravedad, entonces el segundo término es centro de gravedad. Y ya les explico esto con calma. Carga sobre una base de sustentación. El cuerpo estará en equilibrio estable, perderá su estabilidad cuando el eje se salga de la base de apoyo. La estabilidad aumenta cuando más base es el centro de gravedad. Cuanto más cuanto más bajo el centro de gravedad y cuanto más se agranda la base. Entonces lo que se refiere aquí a estos dos términos, este de acá que dice superficie de apoyo y este de acá que dice centro de gravedad, son digamos como los dos parámetros que nos permiten decir si una estructura es estable o no. Entonces, por ejemplo, si yo tengo acá vamos a pensar en un edificio, ¿verdad? De cualquier tipo de estructura, puede ser aporticado, puede ser una estructura de muros, cualquier tipo de estructura. Si yo tengo este edificio o tengo este edificio acá, son dos tipologías de edificación completamente diferentes, ¿verdad? En términos no solamente de forma, sino también pues habría que pensar su estructura, pero son dos tipologías de edificación diferente. ¿Cuál de las dos creen ustedes que es la tipología más estable? Pues bueno, hagamos el análisis, apliquemos el concepto. El concepto nos dice estabilidad viene condicionada por la superficie de apoyo. Listo, ¿cuál es la superficie de apoyo? Entonces vamos a pintar acá la superficie de apoyo de las estructuras. Entonces la estructura está apoyada en este punto y la estructura está apoyada en este punto. Muchachos, este análisis que estamos haciendo es un análisis muy superficial. Obviamente, cuando uno hace un análisis más concienzudo, uno tendría que entrar a evaluar lo que hay por dentro del subsuelo, o sea, la cimentación, ¿no? Porque hace parte de la estructura. Pero generalmente, digamos, en estos edificios podemos suponer que la cimentación es esto y podemos suponer que la cimentación es esto, ¿sí? O sea, que es la misma superficie de apoyo, o sea, no nos está variando esa variable, no nos está cambiando esa variable. Entonces la superficie de apoyo es esta. Segundo, dice, mientras el eje que pasa por el centro de gravedad, entonces tenemos que ubicar el centro de gravedad de esta figura. Entonces para eso hay que entender cuál es el concepto de centro de gravedad o centroide, y el concepto es relativamente simple. El centro de gravedad es el punto en la figura en donde usted puede no, qué línea más rara, qué pena ahí, en donde usted podría concentrar toda la masa del edificio y que siga actuando de la misma manera. Generalmente en un rectángulo el centro de gravedad está en la mitad, o sea, en la mitad de la base, a un medio de la base, pero a un medio de la altura, o sea que en un rectángulo estaría por acá, ¿verdad?
Entonces ese es el centro de gravedad y esta es mi base. En este edificio de acá tenemos una base más grande y el centro de gravedad, pues cada uno de los rectángulos tiene un centro de gravedad, pero la edificación completa también tiene un centro de gravedad. Entonces voy a pintar cada uno de los rectángulos por acá, por acá, por acá y por acá. Y si todos tienen la misma altura, entonces el centro de gravedad de este estaría como por acá, ¿vale? Entonces miren la diferencia. Este tiene una base más grande y este tiene una base más pequeña. Este tiene un centro de gravedad más alto y este tiene el centro de gravedad más bajo. El concepto dice, el cuerpo estará en equilibrio estable si la línea del centro de gravedad, la línea de gravedad, no se sale de la base. Es decir, si yo trazo una línea, vamos a ver si soy capaz de trazar una línea. Listo, esa es una línea recta. Esa es mi línea de gravedad. Y para la línea de gravedad será pues esta, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa si este edificio se gira? Pasa lo que está aquí en esta figura, miren. Es exactamente la misma situación. Es la línea de gravedad que siempre está apuntando pues al centro de la Tierra por ser gravedad. Entonces miren que cuando el edificio se inclina, en el caso del número 2, el edificio se inclina, la línea de gravedad todavía está incluida en la base del rectángulo. Aquí el rectángulo o el edificio no se cae. Si usted le quita la manito, si le quita la fuerza actuante, él se devuelve y recupera otra vez su posición. Acá en el punto 3 ya es otra situación, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? La línea de gravedad ya se salió de la base y al salirse de la base el elemento vuelca. El elemento vuelca, cae sobre este costado. Entonces, ¿cuál de los dos edificios es más estable? Pues en realidad si yo volteo si yo giro un poco, es muy probable que su centro de gravedad, digamos que quedaría como por acá, se salga de la base, y si se sale de la base este edificio vuelca. ¿Sí es posible que en realidad un edificio se mueva? Claro que sí, todos los edificios se mueven. ¿Por qué? Porque tiene unas cargas de viento cargas actuantes que lo están empujando, cargas de viento, cargas de sismo, cualquier cantidad de cargas, ¿sí? Su mismo peso. Entonces, este edificio, en cambio pues tiene mayor base, o sea, se va a poder mover más. Y como su centroide está más abajo, pues necesita girar mucho más para salir de la base. Aquí el centroide está un poco arriba, entonces no necesita girar tanto. Miremos un caso incluso más miedoso. Este es un caso que uno lo ve en la realidad, lo ve uno en algunos edificios donde el arquitecto se pone muy creativo y lo que hace es esto. Entonces genera un edificio con diferentes masas, pero las masas digamos que las puedo ubicar así, ¿verdad? Entonces miremos esto. La base del edificio es esta, ¿verdad? Esta es la base del edificio. El centroide estaría ubicado, acá estaría el centroide de acá el de acá el de entonces más o menos por acá estaría el centroide. No, incluso más arriba, porque hay más masa arriba. Entonces digamos que está más arriba. No, voy a borrarlo. ¿Qué implica que esté más arriba? Pues que se sale más rápido de la base. Entre más abajo esté, pues es más difícil porque tiene que recorrer más para salirse de la base. Pero si está muy abajo, entonces mire, la línea de acción sería esta, y ya con inclinar el edificio un poquito, pues se inclina todo lo demás. Inclinemos el edificio un poquito, se inclina todo lo demás, se inclina también, y como su centro de masas está tan arriba, o sea, está por acá, la línea de acción sale de la base del edificio vuelca, ¿sí? Entonces digamos este es el concepto de estabilidad. Si el centroide, miren acá, miren el edificio rojo inclinado, si el edificio hubiera tenido el centroide acá abajo, todavía estaría, a pesar de que estuviera inclinado, todavía estaría estable, ¿verdad? Pero como el edificio tiene toda la masa arriba, al tener toda esta masa, esta gran masa arriba,
se lleva al centroide para arriba, se lleva el centro de masas para arriba y entonces puede volcar muy fácil. Entonces, ¿cuál sería una estructura estable? Entonces miremos lo siguiente. Primero, aquí vamos a definir qué es estabilidad. Es la capacidad que tienen los elementos de las estructuras de soportar las cargas sin volcar o caer, para lo que debe alcanzar un equilibrio mecánico que anule las posibilidades de que se produzcan movimientos inaceptables del edificio o construcción, como un todo. Entonces, aquí hay varios conceptos. Primero, que la construcción funcione como un todo, eso se llama integridad estructural, o sea, que la estructura sea una sola cosa, que sea íntegra. Y otra es que no vuelque, pero ya sabemos qué tenemos que hacer para que no vuelque. ¿Cuál ustedes creen que es el edificio más estable a partir del concepto que acabamos de ver? Y lo digo solamente a partir del concepto que acabamos de ver, porque edificios como como el Burj Khalifa, este es el Burj Khalifa, esta es la torre inclinada de Pisa y esta es la pirámide de Giza, creo. Los tres están escogidos, pues, digamos, porque representan cada uno de ellos un caso de estudio. Esta estructura, la pirámide, es una estructura sumamente antigua. Digamos que ya el hecho de que le hayan pasado 2000 años y que no se haya caído, pues ya habla un poquito bien de ella, ¿verdad? Pero ¿cuál es el concepto que se utiliza con esta edificación? Bueno, es muy simple. Es un concepto de que la masa está abajo, él está disminuyendo en masa a medida que aumenta su altura, luego su centro de gravedad está a 1/3 de la altura. Voy a cambiar de color porque como que no se ve mucho. Su centro de gravedad está a 1/3 de la altura. Miren la cantidad de base que tiene. Entonces hágame el favor y me vuelca eso. O sea, esto es muy difícil de volcar. Entonces es un edificio extremadamente estable. ¿Sí? ¿Qué sucede con este? Este es el Burj Khalifa. ¿Por qué lo tengo ahí? Ya les explico por qué lo tengo ahí. Pasemos a esta de acá. Esta es la torre inclinada de Pisa. Se llama la torre inclinada de Pisa pues porque está muy derecha. No, pues obviamente está inclinada. ¿Qué sucedió con esa torre? Sucedieron miles de cosas, ahorita les cuento, pero a pesar de que está inclinada no se ha caído. ¿Por qué? Y esa es la razón de traerla acá. ¿Por qué si está inclinada no se ha caído? Porque sigue siendo estable. O sea, estabilidad no quiere decir que esté derecho. Estabilidad quiere decir que su centroide no ha salido de la base, todavía está en la base. Claro, esto habla, este edificio es una cosa impresionante en términos de estructura por su rigidez, es prácticamente un tubo, ¿sí? Y esa rigidez le permite que al estar inestable y sus cargas estén un poquito desfasadas, que eso genera una cantidad de esfuerzos internos y una cosa, él lo resiste porque la rigidez del edificio es muy buena. Ahorita hablamos un poquito más de este edificio. Miren esto, el edificio más grande del mundo, 820 y pico de metros de altura, póngale 850 para hacer, vamos a contar la antena, 850. Miren que un edificio, miren la configuración del edificio. El edificio no está hecho así, o sea, no está hecho con una sola torre y ya. ¿Por qué? Porque aquí se aplica los términos de estabilidad. Entonces, si yo hago un edificio así, voy a tener muy poca base, su centroide va a estar muy arriba y muy probablemente es muy fácil de desestabilizar. No, aquí lo que hacen es amplían la base, una base muy grande, y empiezan a disminuirle masa al edificio. En la medida en que empiezan a subir, su masa empieza a disminuirse, ¿sí? O sea, muy parecido a la pirámide. De hecho, si ustedes ven, tiene una forma piramidal, pues obviamente muy extendida hacia arriba, pero sigue siendo una forma triangular, ¿sí? Este sistema estructural no es un sistema estructural convencional. Los sistemas para los rascacielos son diferentes. Este es un sistema que se denomina de tubo en tubo, o un haz de tubos. No, este no es de tubo en tubo, es un haz de tubos. Y es muy chévere porque es usted en planta ve que empiezan a extruir elementos, extruyen esta parte, extruyen esta, luego el otro haz de tubos se extruye más arriba, el otro haz se extruye hasta más arriba, el siguiente se extruye hasta más arriba, hasta llegar al haz central, que se extruye lo más alto posible.
y eso genera una base amplia y no que el centroide esté por acá arriba, sino que el centroide quede por acá abajo, porque en realidad la masa más grande está por acá abajo, ¿sí? O sea, como es un triángulo, pues debería estar a 1/3 de la base, ¿sí? Y eso hace que el edificio sea muy estable, ¿sí? Esta concepción de edificios permite que el edificio tenga esa altura. De lo contrario, sería muy difícil un edificio tan alto, ¿verdad? Ahora, hay excepciones. Hay excepciones, claro. ¿Por qué? Porque en nuestra época existen tecnologías constructivas que permiten desafiar esos principios. La verdad no los desafían, sino que los disfrazan. Entonces, les voy a explicar de qué estoy hablando. Si ustedes se vienen para acá, aquí tenemos este edificio que es el 111 West 57 Street en Manhattan. Es el rascacielos más esbelto del mundo, ¿sí? Queda en Manhattan, ahí mira, ahí nomás enfrente del Central Park, ahí tenemos la vista al Central Park. Y uno pensaría que este edificio, si uno ve esta foto, uno pensaría que este edificio lo hicieron así, o sea, yendo en contra de todo lo predecido por el concepto de estabilidad, o sea, su centroide arriba, una base muy pequeña, pero en realidad cuando lo que pasa es que esta es una foto tomada para dar esa sensación, la sensación de esbeltez. ¿Por qué? Porque el edificio lo están vendiendo, los edificios se venden, y es un proyecto que lo están vendiendo como el rascacielos más esbelto del mundo. Entonces pues tienen que colocar una fotografía de estas para que lo demuestre. Cuando uno entra a analizar el edificio, uno se da cuenta que pues sí, o sea, es esbelto, pero tampoco es tan esbelto. O sea, miren que otra vez hay un concepto. Ellos, los arquitectos que diseñaron esto, no le dicen a esto un concepto piramidal, sino un concepto cónico. Entonces es prácticamente un cono que está en la base, está ancho y empieza a adelgazarse. Lo están adelgazando lo menos posible, ¿no? O sea, le están quitando la menos posible base. O sea, ahí tuvo que haber unas consideraciones para que se pudiera hacer eso. ¿Por qué se puede hacer este tipo de edificios? Por dos razones. Por su sistema estructural, que es muy, pero muy rígido. Miren que aquí no han acabado el edificio y nos están mostrando la estructura del edificio. Básicamente esto es una cercha parada, ¿sí? Una cercha de pie. Miren la estructura. Esta es la estructura del edificio. Aquí están colocando la envolvente hasta este piso, pero aquí está siguiendo la estructura. Entonces miren esa estructura, de por Dios, eso es una cercha de pie. Entonces la rigidez del edificio les permite eso. O sea, ellos están jugando con el hecho de que el edificio no se pueda deformar tanto. O sea, tienen que controlar la deformación del edificio, y la manera de controlarla es rigidizando con una estructura muy rígida. Según lo que leí del edificio, he leído poco, solamente leí un artículo, 3 artículos normales y un artículo científico, pero pues no hablaban, la verdad hablaban de otros aspectos, muy poco de la estructura. Pero lo que alcancé a enterarme es que este costado de acá y el otro costado, el costado paralelo a el de acá atrás, o sea, este y el que está allá detrás, son muros. O sea, estos son sumamente rígidos y están unidos por una estructura metálica también muy rígida. Entonces están garantizando que el edificio no se va a mover mucho, y entonces, de acuerdo a eso, el centroide va a permanecer siempre dentro de la base. Eso se puede lograr con tecnología, ¿verdad? Pero es muy costoso, primero que todo. Número 2, están utilizando sistemas de amortiguador de masa. Entonces, ¿qué es un amortiguador de masa? Un amortiguador de masa es cuando tienes esto, las cargas más preponderantes en una edificación de este tipo son las cargas horizontales, porque ya a estas alturas el viento se comporta de unas maneras pues muy fuertes. Entonces, lo que le están dando es la menor área al viento para que el viento digamos no afecte la edificación. Aparte de eso, tiene unos amortiguadores de masa. ¿Qué son unos amortiguadores de masa? Pues hay varios sistemas. Unos que se colocan arriba, y cuando el edificio empieza a tener fuerzas hacia acá y empieza a moverse, a tratar de moverse para acá, la masa que está aquí arriba, esos son los sistemas computarizados, se mueve hacia este lado y equilibra
el sistema de tal manera que entonces el centroide se mueve un poquito para acá y ya estabiliza al edificio, ¿sí? El centroide de masas. Es muy costoso, son sistemas muy costosos, pero funcionan. Y hay otros amortiguadores de masa que se pueden colocar en los cimientos, que esos ya son para sismo, ¿sí? Creo que según lo que leí, el amortiguador de masas que están utilizando aquí lo están utilizando en la parte de arriba. Pero bueno, es decir, digamos que el análisis que se le podría hacer a este edificio superfluamente lo llevaría a uno a pensar que el edificio es muy inestable. Lo que pasa es que tiene mucha tecnología y pues eso quiere decir que también un costo muy alto para estabilizar este edificio. Finalmente, les quiero comentar el caso de la Torre de Pisa. Bueno, creo que me imagino que con esto queda claro el concepto, espero que quede claro. Si no, pues si tienen alguna duda o algo, pues perfectamente me pueden preguntar, no hay ningún problema. Lo que sucedió con la Torre de Pisa es que, bueno, cuando un proyecto nace malo, mejor dicho, todo para enderezarlo es un complique. Esa no es solamente la experiencia de la Torre de Pisa, es la experiencia de muchos proyectos. Un ejemplo es en Santo Domingo la Torre España, esa de la Biblioteca España. Es un proyecto que no le puede pasar más cosas porque no puede. Entonces eso mismo le pasó a la Torre de Pisa. Entonces cuando la estaban construyendo, ellos empezaron a construir en 1173, ¿sí? En 1178 se paró la construcción. ¿Por qué? Porque resulta que la torre empezó a inclinarse, o sea, no se tuvo en cuenta unas cuestiones del suelo, unas cuestiones geotécnicas, y en un costado, pues en el costado norte, empezó a haber como un asentamiento de la torre. Al ser tan rígida la estructura, pues no sucede lo que sucede con nuestros sistemas aporticados, que pues en realidad un sistema porticado no es un sistema tan rígido, ¿verdad? Usted tiene el pórtico que está unido, vigas y columnas, está unido por el piso, las zapatas, vigas de amarre, todo esto. Pero digamos, ¿qué sucede en nuestros edificios? En nuestros edificios esta zapata falla y se va para abajo y me mueve todo el eje de columnas hacia abajo, todo el eje de columnas falla y entonces empieza a tirar la viga hacia abajo, esta viga hacia abajo, esta viga hacia abajo, esta viga hacia abajo, y empiezan a haber momentos flectores en la viga en los sitios donde no se había considerado. Las vigas empiezan a fallar, las columnas también empiezan a fallar, y eso con que baje un centímetro, ¿sí? O sea, ya con que baje un centímetro usted empieza a ver todo eso. Pero los edificios están diseñados para que muestren, para que no haya una falla súbita, sino que muestren las fallas. Entonces él empieza a mostrar fisuras, luego grietas, y luego ya empieza a fallar y luego se desploma. Entonces le da tiempo a la gente de salir, de pelear, de volver por sus cosas, volver a salir, y bueno. Pero lo que sucedió con este edificio es que eso es una torre circular que es muy rígida, está rigidizada por anillos, tiene columnas cada tanto, o sea, es un elemento rígido, prácticamente es un tubo. Entonces cuando ella se empezó a hundir, se empieza a hundir toda la estructura como un solo elemento y no acá como un eje de columnas como pasa en nuestros edificios. Entonces, claro, se nos está hundiendo la torre, pero digamos que la torre estructuralmente está bien. Entonces se puede seguir habitando, se puede seguir, usted puede... Entonces lo que decidieron fue pararla. Vamos a pararla y vamos a tratar de arreglar esto y tal. En 1272 reanudaron los trabajos, ¿verdad? Lo que hicieron fue colocarle materiales más pesados a un lado, o sea, trataron de que esta parte que se construirla un poquito más inclinada, como digamos en términos de la perpendicular del piso, ¿sí? No que siguiera la línea de la torre, sino que siguiera como la perpendicular del piso, colocarle un poco de elementos un poco más pesados a un lado. Ahí trataron de medio arreglarla, y siguieron construyendo y volvieron a parar como a los 6 años, cuando se dieron cuenta que empezó a desviarse, pero ya para el otro lado, ¿sí? O sea, empezó a moverse pero para el otro lado. Entonces, bueno, pararon otra vez la obra. Después, eso fue en el 78 que pararon la obra, en 1278.
Después en 1360, o sea, casi 100 años después, como 80 y pico años después, dijeron, no, eso hay que completarla. Igual ya lleva 80 años ahí, no se ha movido, pues ¿qué le puede pasar, verdad? Entonces la completaron, le colocaron el resto y quedó la torre lista. Y estas vainas como no se mueven de un día para otro, sino que es que eso se va moviendo milímetros por año o centímetros por año. La torre siguió y empezó a hundirse y a hundirse y a hundirse. Después vino, digamos, en el régimen de Mussolini. Mussolini la mandó cerrar y mandó arreglar unas cosas y colocarle unos muros y eso la hundió más. Mejor dicho, la pobre torre que no le han hecho. Total que en 1991 la cerraron por completo. La torre estaba que se caía. Y llamaron a un grupo de expertos porque para la ciudad sí es muy importante. Porque esto atrae demasiado turismo. Y la ciudad vive de, bueno, no vive de eso, pero uno de los rubros grandes de ellos sí es el turismo. Entonces que se les caiga la torre, pues se les cae también todo un sector económico. Entonces, miren, aquí está. En 1353 tenía 1.4 metros de diferencia entre pues digamos que si usted bota una plomada, usted va a encontrar arriba 1,5 metros de diferencia, eso es bastantico. Pero en 1817 ya esto no era 1,5 metros, eran 3.8 metros. Por cierto, esto se llama deriva, ¿no? Esta inclinación que tiene la torre se llama deriva. En 1993 ya no eran ni 1,5 metros ni 3 metros, sino 4,5 metros. 4,5 metros. Bueno, hicieron trataron de hacer unas remediaciones ahí, colocaron unos plomos a un lado, unas cantidades de cosas y esa vaina no funcionó, se empeoró. Mira, aquí están los plomos. Mire, le colocaron unos contrapesos. Entonces, contrataron a un grupo de ingenieros y científicos y matemáticos. Se dieron cuenta, pues el problema es el suelo, pues entonces actuemos sobre el suelo. Aquí está la máquina perforadora, ¿sí? Entonces están haciendo una perforación en el suelo para que al, digamos, ablandar, pero ese no es el término, pero digamos al socavar un poquito el suelo de manera controlada, iban a producir asentamientos en esta parte del cimiento en donde ya habían 4 metros de diferencia con el otro cimiento. Entonces, no, perdón, no habían 4 metros de diferencia, había mucho menos. Lo que pasa es que la excavación la están haciendo a 4 metros del cimiento. Eso es lo que quiere decir esta imagen. La idea es que esta excavación socave un poco el subsuelo y el peso de la torre haga que se reasiente esta zona, y al reasentarse esta zona, pues la torre se va a volver a inclinar hacia el lado correcto. Esa intervención la hicieron en el 90 y pico, no estoy seguro en qué parte, porque creo que en el 91 la cerraron y como en el 93 o algo así llegaron a hacer esta intervención. Y adicionalmente, claro, para que esto funcione tienen que adicionar un lastre o unos plomos, porque acuérdense que el centro de gravedad de la torre estará por acá. Entonces nosotros necesitamos que la torre me actúe en este sitio donde yo estoy socavando. Entonces colocar unos pesos extra acá. Y ya empezó a corregir. O sea, ya... mire, la intervención se hace en el 93 y la torre en el 2001 ya empieza a corregir. O sea, ya tiene 30 centímetros de corrección y se espera que siga corrigiendo, ¿no? Eso, mire, valió una millonada, 17 millones de euros el costo de la obra. También le colocaron un sistema de monitoreo electrónico en donde hay sensores que indican cómo se está moviendo la torre, y gracias a la lectura de esos sensores se puede saber exactamente en dónde y a qué profundidad se debería excavar en la próxima excavación para poder hacer la corrección. Por ahora ella se está corrigiendo a través de la gravedad y de estos pesos, y debe ser así, debe ser muy lento, porque si se hace con movimientos bruscos, pues la estructura puede llegar a ser afectada, aunque dicen que con esta intervención hubo mucha afectación de la estructura. De todas maneras les tocó invertir también en reforzamiento estructural, no repotenciación, pero sí reforzamiento de algunos elementos.
Y sí, esa es la historia de la famosa torre de Pisa. Bueno, muchachos, creo que con esto se explica el concepto de estabilidad. Espero que lo hayan entendido y cualquier duda pues me preguntan, ¿vale? Que estén bien.